buenas noches, o buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Comenzamos el año lectivo un poco tarde. Bueno, tocó, gracias al Señor, este día 18 de abril del año 2023, que es único e irrepetible en toda la eternidad. No se va a repetir. De aquí no sé a cuánto se va a repetir. No, creo que nunca. Damos gracias al Señor. Comenzamos con nuestra enseñanza bíblica, nuestro seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Agradecidos al Señor por la oportunidad que nos brinda. Y quiero comenzar dando algunas pautas, pero iniciando con la palabra del Señor. Me imagino que todos tienen su lapicera, su anotador. Va a ser muy necesario anotar y en lo posible agilizar la velocidad, ¿no? del puño para anotarse los datos que vamos a estar dando. Pero dicen las Escrituras, un poco a propósito de lo que decían los hermanos, lo que decía Freddy también, lo que decía Daniel, Carlos, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Entonces, como nos preguntaba la vez pasada el pastor cuando estuvo aquí, ¿hay algún premio Nobel entre vosotros? ¿Hay algún cerebro ultra especial, o somos todos simples? Somos todos necesitados de Dios, somos todos aprendices de la palabra. Yo me considero el primer aprendiz de la palabra. Esto está en 1 Corintios 1:26. Y también dice Santiago 3:13 al 18, si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre. ¿Cómo? Con su cátedra, con sus enseñanzas, no, con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo, donde hay envidias, rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, son bondadosos, son dóciles, son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Wow, Santiago 3:13 al 18. Bueno, en este espíritu, ya los que ya son asiduos estudiantes, les decimos cariñosamente, ¿no? A todos los que están aquí, amantes de la palabra, esta serie de estudios es un estudio sin presiones, sin examen sorpresa, sino que juntos aprendemos la palabra, juntos examinamos, juntos descubrimos lo que las Escrituras dicen y bueno, año pasado y año anterior hemos abarcado todo el Antiguo Testamento con 5 clases, creo que eran de introducción al Antiguo Testamento, y fue formidable cómo el Señor nos ha hablado, ¿no? Pueden hacer con el dedo like que sí, el Señor les habló estos últimos meses, estos últimos años que el Señor nos habló. O sea, nadie puede decir que no hay palabra, nadie puede decir que Dios no nos ha hablado, porque si bien hay un estudio bíblico, yo hago un poco de trampa también, el Señor nos ministra y traemos una exhortación a nuestros corazones, ¿no? Entonces, nadie puede decir que ignora, porque estamos recorriendo todo el consejo de Dios. Dicho esto, voy a pasar a dejar ya establecido el estatuto, un estatuto somero que armé para los estudiantes del seminario bíblico online de Casa de Oración Banfield. Primero iniciaremos con varias enseñanzas introductorias al Nuevo Testamento. Y en este estudio ustedes van a obtener herramientas e información muy valiosa para el desarrollo del estudio personal de las Escrituras, porque uno no tiene que quedarse con lo que apunta o con lo que escucha, sino que tiene que profundizar mucho más en esas herramientas que damos, ¿no?
Y en esta introducción vamos a ver aspectos históricos, social y religioso de los tiempos del Nuevo Testamento. Quizás al comienzo no van a ser enseñanza muy de contenido espiritual, ¿no? Sino que son información rígida, ¿no? Histórica, social y religiosa de los tiempos. Después sí nos adentraremos a libro por libro, a analizarlo. Vamos a hacer un estudio bien interesante de cada libro del Nuevo Testamento. La clase concluirá al cumplirse el tiempo, o sea que vamos a tratar. Esta clase es especial, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero pusimos este horario. Antes era 20 horas, pero algunos llegaban recién del trabajo, se les complicaba, pero bueno, este horario creo que acomoda. Bueno, los que están en Estados Unidos y en México creo que tenemos 3 horas menos o por ahí, es temprano, pero acá en Argentina son las 9:30 de la noche. Y bueno, tratamos de acomodarlo, ¿no? Porque si lo haces muy temprano, no es muy temprano. Si lo haces muy tarde, no quiero dormir. Entonces, bueno, hay que poner un término medio. Entonces, la clase, la idea es no extenderse. Ustedes saben cómo es la temática, cómo es la dinámica. La enseñanza dura aproximadamente 1 hora, 1:20. O sea, propiamente dicha, con la introducción y todo participación, dura un poquito más. Pero la idea es respetar ese tiempo para que no se alargue y cada uno pueda seguir sus actividades, ¿no? Bueno, el segundo es eso. Tercero, los hermanos que están desempeñando esto para la iglesia local, para los hermanos de Casa de Oración Banfield, los hermanos que están desempeñando un ministerio dentro de la iglesia deben realizar el seminario. Sobre todo los que están enseñando, pero digo todos los hermanos que están sirviendo. Los que tienen el PIN ese de Casa de Oración tienen que al menos esforzarse y poder estar presente, porque dice maestro, enséñate tú que enseñas, ¿no? Si vas a enseñar, porque tenemos los maestros esa impronta, ¿no? Nos encanta enseñar. A la hora de enseñar nos gusta que la gente esté, pero a la hora de aprender a veces nos borramos, decimos aquí en Argentina, o nos ausentamos. Cuarto. Las clases durarán como máximo 1 hora con 10 minutos aproximadamente. La sala de Google Meet se habilitarán todos los martes al menos con 30 minutos de tiempo. No, más o menos, pero más o menos 20-30 más tardar vamos a estar abriendo la sala y se van a dispensar 3 minutos de tolerancia, de espera. Para que no se haga largo, porque los hermanos que llegan temprano no tienen por qué aguantarse tanto tiempo de espera por los que llegan tarde. Algunos llegan tarde porque vienen del trabajo, eso se comprende, se contempla, pero algunos no, solamente de dormilones que son. Pasando el tiempo, no se admitirán más participantes. O sea, nos queremos poner un poco rígidos con esto, porque a veces está del desarrollo de la clase y hay hermanos que entran con el micrófono prendido y los chicos, el perro, el gato, hacen un coro ahí y te arruinan el audio y distraen a los hermanos que están anotando y estudiando. Se pasará lista, o sea, hay una persona designada que está anotando allí quienes están presentes. El que tenga más de 5 faltas sin aviso quedará excluido del seminario. Vamos a ponerlo así, porque para tener un poco de respeto al Señor sobre todo, ¿no? Bastante respeto y respeto a los hermanos que hacen el esfuerzo, ¿no? Para poder estar. Se harán eventualmente, y lo estamos estudiando cómo hacerlo, evaluaciones periódicas para ver cómo vamos avanzando en el conocimiento de lo que vamos adquiriendo. Noveno, no se realizarán saludos finales. Vieron que al final hacemos otro culto más, de que se hace largo y algunos se van porque tienen cosas que hacer, y bueno, para no despertar ninguna cuestión, nos despediremos todos al mismo tiempo y nos amamos y nos bendecimos y oramos unos por otros, ¿les parece? Después, si al término de la clase alguien desea decir algo importante o preguntar, acotar o simplemente dejar un saludo o es el cumpleaños de alguien, puede hacerlo, envía un mensaje allí y me avisan que quiere decir algo, entonces le damos la palabra. 11, casi último, el seminario es completamente gratuito. Si alguien voluntariamente desea realizar una ofrenda de amor, puede escribir en privado y le daremos el medio para realizarlo. Es totalmente gratuito, así que ustedes no deben preocuparse por eso. Y por último, al finalizar el seminario, entregaremos un certificado de estudio, un certificado de presentismo del seminario bíblico libro por libro. Dicho esto, vamos a introducirnos al estudio, ¿les parece?
Vamos a comenzar, como les dije inicialmente, dando unos datos, información, el contexto histórico del Nuevo Testamento. Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio antes de arrancar y empezar con Mateo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con nuestra introducción. Hubo un periodo desde Malaquías a Mateo, un periodo intermedio o intertestamentario, se lo conoce así. O algunos le dicen el periodo de 400 años de silencio. Aunque yo creo que Dios siempre está hablando, ¿no? Pero no hubo profeta, no hubo palabra, se cerró el canon hasta Malaquías. Y este periodo cubre 400 años, desde que se cierra el canon del Antiguo Testamento hasta que se rompe el silencio con el anuncio de los ángeles del nacimiento de Juan el Bautista y del Mesías, es decir, de Jesús el Cristo. Durante ese periodo, el judaísmo se fragmenta en varias líneas de pensamiento. Aparece el grupo de los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y los esenios, etc. Obviamente, si ustedes no llegan a anotar, no se preocupen, si anotan mejor, pero si no anotan, igual está el audio que después lo vamos a compartir. Y surgen de estas fragmentaciones dos instituciones. Primero el Sanedrín y segundo el rabinato, los rabinos. Durante ese periodo, Israel ha pasado por el dominio de 4 imperios mundiales. A saber, primero, imperio babilónico con Nabucodonosor, que abarca desde el año 605 a.C. hasta el año 535 a.C. Segundo, imperio de Media y Persia con Ciro, Darío y Artajerjes, que abarca desde el año 535 al año 331 a.C. O sea, nos vamos acercando al tiempo de Jesús. Tercero, imperio griego con Alejandro el Grande, 331 al 63 a.C. Y por último, el imperio romano que atraviesa, digamos, el nacimiento de Jesús, 63 años antes de Cristo, año 63 antes de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo. O sea que los romanos, el Señor resucitó, ascendió y ellos siguieron. El programa divino proveyó condiciones para el primer advenimiento del Mesías, es decir, el Cristo. Mesías es el vocablo hebreo de Cristo, o sea, Mesías y Cristo es de la misma palabra, significa el ungido, el enviado. Es decir, el programa divino proveyó condiciones para el primer advenimiento del Cristo y el establecimiento del cristianismo en el siglo I. Roma era el poder dominante mundial en aquel tiempo y gobernó sobre la mayoría del mundo antiguo conocido en esos tiempos. Pero en Belén de Judea nació uno que cambiaría el mundo, de varias maneras. Dios había preparado al mundo para la venida del Mesías, y varios factores contribuyeron a esa preparación. ¿Qué idioma dominaba? El idioma griego. Y es muy significativo que cuando Cristo habitó esas tierras, había lo que el comentarista Robertson llamó un lenguaje mundial. El resultado de la conquista de Alejandro el Grande, que 300 años antes de Cristo conquistó el mundo antiguo conocido, y su deseo era un mundo y un idioma. Los grandes emperadores, los grandes reyes, buscaron siempre eso. Si ustedes se remontan al tiempo de Babel, se buscaba pensar como un solo hombre, ¿no? Una sola lengua, una sola idea. Bueno, yéndonos un poquito, adelantándonos un poquito a la escatología, lo que buscará el anticristo es eso, ¿no? Un orden mundial con una sola impronta. Como consecuencia, estableció el idioma griego como la lengua común, Alejandro, y la cultura griega como el modelo de pensamiento y vida. Aunque su imperio fue de vida corta, el efecto de diseminar el idioma griego fue efectivo, perduró.
el Imperio Romano, cuando Cristo nació, en ese momento el Imperio Romano estaba gobernando el mundo entero en ese tiempo. Israel estaba bajo la ley romana. Y sobre todo, Roma era célebre por su insistencia en la ley y el orden. La guerra civil más larga en la historia de Roma había acabado con el reino de Augusto César. Como resultado, Roma extendió sus límites y además construyeron un sistema de caminos que, con la protección dada por su ejército que los patrullaba, contribuyeron esos caminos a facilitar a los viajeros que podían movilizarse de un lado a otro del imperio de una manera totalmente directa. Por eso el refrán que se conoce hoy, todos los caminos conducen a Roma, eso era verdad. Ellos hicieron sistemas hidráulicos, sistemas de pavimento, caminos para la época muy avanzados, y eso no solamente era para el paso del ejército romano, sino que también eso contribuyó para las conexiones entre diferentes naciones del mundo. Y se introdujo lo que se conoce como la Paz de Roma o la Pax Romana. Esto sucedió en el año 27 a.C. y hasta el año 180 después de Cristo. Resultados de los 70 años del cautiverio. La eliminación de la idolatría. Después de la cautividad, nos estamos yendo antes de Cristo, obviamente, tiempo de Nabucodonosor. La cautividad babilónica, incluso bajo la pena de muerte. En tiempos que toma curso el pueblo de Israel la adoración a Dios, había una pena de muerte si se descubría la idolatría. Comienza en aquellos tiempos, en el contexto histórico del Nuevo Testamento, el auge de las sinagogas. ¿Por qué las sinagogas? Porque debido a la destrucción del templo, por eso hoy vemos a los judíos ortodoxos sobre todo, que ellos visten todo de negro, con su gorro y sus rulos y sus flecos. Ellos se visten de negro en referencia al luto por la destrucción del templo. Miren qué interesante para tomar en cuenta. Y debido en aquellos tiempos a la destrucción reciente del templo, los judíos de la diáspora se congregaron en grupos locales a los cuales llamaban sinagogas. Y fue aquí que la ley fue enseñada, a pesar de que nunca se ofrecieron sacrificios en las sinagogas desde ese entonces, porque no se puede ofrecer sacrificio más que en el templo original. Por eso están esperando el pueblo de Israel hoy por hoy, sobre todo los ortodoxos y los extremosos, la inauguración del templo para comenzar allí a hacer los sacrificios. Comienzan a ascender los escribas y los sacerdotes, quienes ya no podían practicar el judaísmo, porque no había templo, tomaron la tarea de copiar y preservar las escrituras del Antiguo Testamento. Se transformaron en copistas, o como se los conoce como escribas. Se convirtieron en personas expertas, abogados, porque eran hombres conocedores al dedillo de la ley, que encontramos está documentado, esos datos, en los evangelios. La definición del canon del Antiguo Testamento. Los judíos definieron el canon del Antiguo Testamento durante ese tiempo. 3 divisiones del Antiguo Testamento se definieron. Lo que se conoce como el Tanaj. El Tanaj serían como iniciales de la Torá, los profetas y los escritos. El Tanaj, digamos, es el Antiguo Testamento. Estos fueron copiados y fueron transmitidos por los escribas. O sea, qué bendición han sido esos hombres, que bueno, que nosotros cuando escuchamos escriba, para nosotros es mala palabra, pero ellos fueron los que preservaron las escrituras, los que se ocuparon celosamente de que no se pierda la palabra de Dios. La diáspora. Se conoce como la diáspora o dispersión al acontecimiento que dio lugar a que los judíos sean expulsados de su territorio. La diáspora judía, que tuvo su origen en las deportaciones y huidas durante el 722 a.C.
y el año 598, 582 a.C. Más tarde, la emigración aumentó tanto a Babilonia como a Egipto y al oeste, es decir, Siria, Asia Menor, Grecia y mismo Roma. En los tiempos de Jesús, la diáspora comprendía entre 4 y 5 millones de judíos, mientras que solo 1 millón vivía en Israel. Cuando con Ciro, el rey de Persia, permite retornar a la reconstrucción del templo en el año 537 a.C., no todos quisieron regresar allí con Esdras y Nehemías. Dice el comentarista Merrill Tenney, no todos los judíos de Babilonia aprovecharon del decreto de Ciro para volver a Palestina. La mayoría prefirieron quedarse atendiendo sus negocios y hogares por ejemplo, en Persia. El pueblo judío se convierte entonces en el ícono de una religión monoteísta y su fe está registrada en un libro. De hecho, en aquellos tiempos, el pueblo judío era conocido como el pueblo del libro. Bien, ¿cuál era la vida religiosa de este pueblo? ¿Cuál era la vida religiosa en aquel tiempo? Había prácticas religiosas y filosofías grecorromanas imperantes, muy fuertes. El panteísmo grecorromano, creían ellos que Dios era parte del universo. La adoración de reyes y emperadores. En aquel tiempo los grecorromanos imponían este culto, digamos, la adoración de reyes, de hombres de carne y hueso, que ellos mismos se declaraban Dios. Por ejemplo, el emperador Alejandro Magno fue adorado como Dios en Egipto, como el hijo de Amón. Amón fue uno de los dioses más importantes de Egipto. Por ejemplo, Seleuco llevaba el nombre de Quirios, se hacía llamar el Quirios, el Señor. Por eso los emperadores decían, cuando los cristianos comenzaron a decir Cristo es Quirios, entonces decían, no, a ver, no. César es Quirios. Entonces, bajo pena de muerte, ellos tenían que renunciar de que Cristo era Quirios y decir, no, el César o el emperador es Quirios. O sea que el Señor se hacían llamar. Ptolomeo, por ejemplo, ostentaba el título de Sóter, el Salvador. Y Antíoco IV Epifanes, se hizo llamar Teos Epifanes, o sea, el Dios Epifanes. Habían religiones y filosofías que dominaban el pensamiento pagano. Religiones de misterio y ocultismo, misterios eleusinos de Isis y Osiris, dioses de Egipto, de Dionisos, dios Baco, el mitraísmo, prácticas de ocultismo y hechicería. Eso estaba impregnada la sociedad en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo. Ustedes pueden encontrar esto en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 16, Gálatas capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 9. Vamos a encontrar cómo está plagado esto de ocultismo que es denunciado por los hombres de Dios. ¿Cuál era la filosofía reinante en aquellos tiempos? Bueno, el platonismo y sus derivados, el humanismo aristotélico, el gnosticismo, el epicureísmo y el estoicismo, también mencionado por Pablo en Hechos capítulo 17. ¿Cuál era la religión oficial de este pueblo? Bueno, del pueblo judío era el judaísmo, es decir, la fe monoteísta del judaísmo que se afirmó después del exilio babilónico. Interesante principio, ¿no? Como este pueblo hubo un remanente de hombres que fueron fieles, que mantuvieron la fe y afirmaron su credo, ¿no? El exilio en Babilonia depuró la fe judía, limpiándola de la idolatría. Hubieron muchos judíos idólatras que quedaron excluidos del pueblo. El Antiguo Testamento, base de la religión judía, Esdras, por ejemplo, fue el recopilador de los 39 libros del Antiguo Testamento, que se dividían en 3 partes principales: ley, o como le conocemos con el vocablo griego Pentateuco, los profetas y los escritos.
Además de las escrituras, utilizaban el Talmud, que el Talmud es un comentario de la ley, escrito a partir del año 300 a.C. Y esto también se componía de la Misdrah. La Misdrah es tradición oral que se transmitían boca a boca, y así también yo tengo la Misdrah, de hecho saco muchas enseñanzas de allí, pero los principios son interesantes, pero también un poco a veces místico, un poco fantasioso el comentario de la Misdrah. Por eso no podemos tomar ni la Misdrah ni la Mishnah, que es otra versión escrita, ni tampoco la Guemará, que es la aplicación práctica de la ley, ¿no? Eran comentarios, era como decir, hoy yo uso el comentario, ¿no? Matthew Henry, bueno, en aquel tiempo utilizaban la Misdrah. ¿Qué Biblia se usaba en los tiempos de Jesús? Por ejemplo, se usaba la Septuaginta. Había una Biblia, que era el Antiguo Testamento, era la versión griega, formada por 46 libros, que incluye 7 libros apócrifos, que apócrifo no significa que sean falsos, sino significa que no son canónicos, que no es palabra de Dios, ¿no? Incluye Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico 1 y 2, Macabeos, interesante, Macabeos tiene muchos datos históricos, sobre todo sobre los 400 años de silencio, y Sabiduría, además de algunas secciones griegas de Esther y Daniel, que algunas Biblias, por ejemplo las católicas, la mantienen. Los libros apócrifos entre el año 400 a.C. y el inicio del Nuevo Testamento, hubo silencio de revelación escrita de Dios. Después de Malaquías, no hubo más profeta en Judá. El profeta que aparece después como iniciando, digamos, el Nuevo Testamento, el primer profeta es Juan el Bautista. Precisamente comienza la primera anunciación del ángel, hablando de Juan el Bautista, que fue el profeta del Nuevo Testamento o el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. En este periodo apareció una serie de libros que no fueron aceptados como inspirados ni por los judíos ni por la iglesia primitiva. Y son los apócrifos. Apócrifos significa, esa palabra significa oculto o secreto. Los judíos usaban este término para referirse a escritos dudosos, algunos falsificados también. Y al final del siglo I, los rabinos, los maestros judíos, aprobaron un canon del Antiguo Testamento en Shamniá, en Israel, y cerraron allí el canon con los profetas Esdras, Nehemías y Malaquías. Y no reconocieron este grupo de rabinos los libros apócrifos. Bien, vamos a ver un poquito aspecto social de aquel tiempo. Los israelitas sufrieron cambios significativos en el exilio en Babilonia. Estando en Israel habían sido miembros de 12 tribus. Y durante el exilio establecieron su identidad como miembros de la tribu de Judá y llegaron a conocerse como judíos. Quizás el nombre también judíos viene del nombre Judá. Adoptaron el lenguaje de Babilonia, el arameo que llegó a ser el lenguaje oficial del judaísmo por lo menos en los 600 años siguientes. Adoptaron un estilo de vida comercial, es decir, eran comerciantes, banqueros, etc. En contraste al estilo de vida agrícola que habían mantenido en Israel en tiempos antiguos. Se estima que la población de Israel era de cerca de 1 millón de personas. En la sociedad israelita de ese tiempo había 3 clases sociales. Una que era alta, compuesta por los jefes políticos y religiosos, grandes comerciantes, terratenientes y publicanos. Esos eran los que tenían, digamos, un poder adquisitivo superior. La clase media eran los comerciantes, artesanos, los sacerdotes y los escribas. Y la clase pobre eran los jornaleros, los mendigos, leprosos y esclavos. Los principales oficios en aquellos tiempos eran la agricultura, la ganadería y la pesca, sobre todo en el lago de Galilea. Trabajos artesanales como alfarería, zapatería, carpintería,
albañilería era muy común en aquellos tiempos, y el comercio, la atención del templo, daba trabajo a un gran número de sacerdotes y levitas. Veamos un poco la división política en el contexto del Nuevo Testamento. Israel está repartida en varias administraciones, dependiente todas ellas del poder imperial romano. Galilea, por ejemplo, Galilea goza de una aparente independencia bajo el rey Herodes Antipas, pero ellos se deben a la gran devoción que éste tenía por el poder romano. Era un títere, digamos, de Roma, si bien Herodes era devenido a judío. Como consecuencia de ello, Herodes era odiado por los judíos. Los galileos son mirados con malos ojos por los judíos y siempre les resulta sospechoso de alguna herejía. El Galileo era mal mirado en aquel tiempo. Judea y Samaria está puesta bajo la autoridad de un magistrado romano, Poncio Pilato, que tiene su cuartel general en Cesarea, a orillas del mar Mediterráneo. ¿Cuál era el gobierno sobre Judea? El gobierno romano. ¿Cómo era el gobierno? El emperador. Él era el gobernante supremo y absoluto del Imperio de Roma. El título que se le daba al emperador a partir del siglo I era el de César, o sea, todos los emperadores se llamaron César, derivado del nombre del primero, Julio César, emperador de esta época. Y fueron Augusto, Tiberios, otro, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, que fue el que reinó en tiempos de Juan en Patmos, cuando escribe Apocalipsis, y Nerva. El Señor Jesucristo nació durante el reinado de Octavio, es decir, el emperador Augusto. Jesús fue crucificado bajo el reinado de Tiberio. El martirio de Jacobo, hermano de Juan, ocurrió bajo el gobierno de Claudio. Esto lo registra Hechos capítulo 11 y capítulo 12. Pablo, en tiempos de Pablo, estaba Nerón. Él apeló a Nerón. Hechos capítulo 25. La destrucción de Jerusalén, profetizada por el Señor Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 19, tuvo lugar en el año 70 después de Cristo, bajo el reinado de Vespasiano y bajo el mandato del general llamado Tito, que sería el siguiente emperador. Había reyes o príncipes en las provincias, por ejemplo, tetrarcas, que eran, tetrarca significa príncipe sobre un cuarto. Este término designaba a una persona que gobernaba sobre un cuarto de un estado o de una provincia. Filipo de Macedonia dividió Tesalia en 4 tetrarquías. Después el título fue aplicado a príncipes subalternos, aunque el territorio no estuviera dividido con 4 príncipes. Los romanos llamaban tetrarca a un rango de príncipes inferior a los reyes o los etnarcas, ¿no? O sea, los que gobernaban sobre etnias. Herodes es el nombre de varios gobernantes de la tierra de Israel y regiones circundantes que reportaban al emperador romano. ¿Cuáles eran las instituciones en aquellos tiempos? Y vamos a ver un poco las sectas judías. A causa del exilio, el judaísmo de la diáspora llegó a ser predominante. La mayoría de los judíos vivían fuera de Israel, pero según la ley judía, todo varón judío tenía la obligación de presentarse en Jerusalén 3 veces al año. Esto quería decir que a principios del primer siglo de la era cristiana, Jerusalén se volvió una ciudad de peregrinación. Y durante el año había unos 25.000 habitantes, pero durante el día de festivales la población crecía hasta 200.000 o más. Había un templo. El templo era el lugar de adoración, era el punto de encuentro, de convergencia de los judíos que adoraban a Dios. Allí los sacerdotes ofrecían los sacrificios y se celebraban todas las fiestas establecidas por Dios. El templo original, levantado por Salomón, fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C. El segundo templo, que fue construido por Zorobabel,
al regreso de Babilonia, ya con Esdras y Nehemías, en el año 536 a 516 a.C. Tenían las dimensiones del templo de Salomón, pero ya sin su belleza ni esplendor, ya no fue lo mismo. El templo sufrió ataques, saqueos, profanaciones a manos de Antíoco Epifanes en el año 168 a.C., Pompeyo y por Craso, diferentes líderes emperadores. Estaba también el templo de Herodes. Derribaron el santuario antiguo de Zorobabel, construidos en tiempo de Esdras y Nehemías, y construyeron uno nuevo, que comenzó en el año 20 a.C. Miren qué dato interesante. En el año 20 a.C. se construyó en el reinado de Herodes el Grande y terminó en la época del procurador Albino en el año 62 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el general Tito asedió Jerusalén, aunque dio instrucciones de no tocar el templo. Un soldado lo incendió y tuvieron que derribarlo conforme a la profecía de Cristo en Mateo 24, que no quedó piedra sobre piedra. Como había votos y donaciones de oro y plata, con el fuego eso se fundió y entre las grietas de las piedras había material precioso. Entonces cada soldado romano con un martillo desarmaba piedra por piedra para poder quitar los metales preciosos. O sea que se cumplió perfectamente lo que dijo el Señor. El año 136 después de Cristo, el emperador Adriano erigió un santuario a Júpiter sobre la explanada del templo, allí donde estuvo el templo. Miren qué tremendo. En el año 363 después de Cristo, Juliano, el apóstata, quiso reconstruir el templo para refutar la profecía de Cristo, o sea, para hacer fallar la profecía del Señor, pero los obreros no quisieron construirlo, diciendo que del suelo brotaban llamaradas de fuego que no les permitían echar los cimientos. Bien, en aquel tiempo del templo, el atrio exterior, o sea, fuera de los muros de la parte principal del templo, era el atrio de los gentiles. Aquí era la compra, la venta de animales para el sacrificio, como también el cambio de dinero. Estaban los cambistas allí cambiando dinero romano para que los que venían al templo pudieran dar sus diezmos. Y este era el único lugar donde los gentiles podían venir a orar a Dios. Y era generalmente un lugar ruidoso, era un lugar difícil para orar. Imagínate la feria, un día domingo, no sé si vos tenés feria en tu barrio, imagínate alrededor del templo o en la entrada del templo la feria gritando, ¿quién da más? Cambio, qué sé yo, palomita por 2 por 1000, corderito, barato. Era así, entra el Señor y se enoja y tira todo, recuerdan ustedes. Entonces, lo que menos se podía hacer allí era orar y adorar al Señor, porque los gentiles tenían que estar cerca de la feria para poder orar. Imagínense qué tremendo, ¿no? Había también la corte de las mujeres, que se encontraba dentro de los muros, pero en el extremo opuesto, en el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, ¿no? Por eso dice Daniel, cuando se unja el santo de los santos, no está hablando de Cristo, sino está hablando cuando se conmemore la inauguración del tercer templo, ya en los tiempos finales. Este es el lugar santísimo. Y en esa corte estaban las cajas para limosnas, almacenes para el vino, el aceite y las leñas, lo que se conoce como el alfolí. Nosotros hoy hablamos de alfolí, pensamos en una bolsita para poner las monedas, ¿no? Pero en aquel tiempo eran lugares como depósitos donde se depositaban todas esas cuestiones. El atrio de la puerta, estamos hablando del templo, hay una puerta grande o la puerta de Nicanor. Los varones judíos que estaban ritualmente puros, purificados, podían proceder a la corte de los israelitas, y desde esa corte los hombres traían sus animales para el sacrificio, los comestibles para los sacerdotes, para los levitas, y no había muro de separación entre estos dos atrios, de modo que los hombres podían presenciar todo lo que ocurría en la corte de los sacerdotes. Estaba el atrio de los sacerdotes, que contenía allí el altar del sacrificio, la fuente para agua de purificación y probablemente salas donde se hacían el matadero de animales. Después, para finalizar esta parte del templo, estaba el lugar santísimo.
estaba tapado por un velo gruesísimo. Dice que el velo tenía varios centímetros, más de 10 centímetros de grueso, era una tela bien gruesa que separaba ese lugar de los sacerdotes al lugar santísimo. Allí estaba el altar, el candelabro y la mesa para el pan de la propiciación, y detrás del velo estaba el lugar santísimo. A este sitio entraba solamente un hombre, el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer un sacrificio para el pecado de todo el pueblo. Y bueno, estaban los lugares de reunión, que eran las asambleas, que la conocemos como las sinagogas, que aparecieron en los días del cautiverio cuando los judíos habían perdido el templo y la nación estaba dispersa. Eran lugares donde se leía la Torá y el Talmud, es decir, las escrituras y los comentarios. Se establecieron en cada lugar donde hubiera una comunidad judía, donde había 10 varones, ahí se establecía 10 jefes de familia, ahí se establecía, digamos, si querés, una filial, un anexo o una sinagoga. La presidía una junta de ancianos. Esto lo tenemos en Lucas capítulo 7, que habla el principal de las sinagogas, ¿no? En Hechos capítulo 18 también aparece, Marcos capítulo 5, o los principales eran hombres que dirigían una sinagoga. Jesús y los primeros cristianos judíos asistían a ellas. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 1, Juan capítulo 6 y Hechos, por ejemplo, capítulo 13. ¿Cómo era el culto en la sinagoga? Interesante saber cómo era la liturgia en esas reuniones. Bueno, cantar. Ellos cantaban, al igual que nosotros, ellos cantaban salmos. Recitaban el Shema Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Y las bendiciones de Deuteronomio, capítulo 6. Yivarejeja Adonai vivereja. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Leían la ley, leían los profetas, es decir, leían el Tanaj, leían el sermón. También la bendición de parte del presidente de la sinagoga. Este era generalmente, o la persona, pariente de la persona que habían dado los fondos para el edificio. Bueno, la bendición sacerdotal. El levita eran los sacerdotes para el culto en el templo. Por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era levita. Generalmente estos sacerdotes se turnaban en el culto del templo y eran agricultores o artesanos en aquellos tiempos. Los escribas, como ya lo vimos, eran maestros, eran intérpretes de la ley. Al estar en tanto contacto con las escrituras, escribiendo, copiando, se equivocaban, tiraban el rollo y comenzaban de nuevo. Así que imagínense qué conocimiento tenían. Estos también eran conocidos como rabí. Y tenían también sus discípulos, que también eran laicos. Los fariseos. Bueno, los fariseos surgieron en el año siglo II, antes de Cristo, 200 años antes de Cristo. Si ustedes leen Macabeo, Antíoco, profanando el templo, Matatías, que se levanta contra todo este atropello, en base a ese ataque, en base a que el pueblo de Israel casi fue eliminado por este tremendo asesino llamado Antíoco, en vez de aflojar, en vez de dejar de estudiar las escrituras, al contrario, formaron escuelas de enseñanza, lo que se conoce como los fariseos. En ese tiempo los judíos habían comenzado a ser helenizados, comenzaron a ser impregnados con la cultura griega, con la filosofía y la religión griega. Entonces ahí comienzan a aparecer los Hashidim. Los Hashidim son los judíos, que significan, cuando usted dice judío, judío significa piadoso, el que ama a Dios. Y fueron los líderes judíos que permanecieron fieles a la ley en tiempos en que muchos se rendían, como la estatua de Nabucodonosor. Ya en este tiempo se sometían al helenismo impuesto sobre Judea por los griegos y por los sirios. Su propósito era conservar
el propósito de los fariseos, conservar la integridad, la pureza nacional, la conformidad estricta a la ley de Moisés. Mezclaban un fervoroso patriotismo con la devoción religiosa. Había un poco una mezcla allí de caudillismo con piedad religiosa. Y más tarde se convirtieron en una secta formalista e hipócrita de justicia propia, ya en los tiempos que Jesús los denuncia. Fundaban su teología en el canon del Antiguo Testamento, compuesto por la ley de Moisés, o la Torá, los profetas y los escritos. Interpretaban la ley con un método alegórico para tener cierta flexibilidad de los principios derivados de la ley. Creían en la existencia de ángeles, en la existencia de espíritus, en la inmortalidad del alma y en la resurrección del cuerpo. Practicaban la oración ritual, practicaban el ayuno, diezmaban de todas sus propiedades, esto está registrado en Mateo 23, Lucas 11, guardaban el Shabbat, es decir, el día de reposo, estrictamente, tanto que no se permitía la curación de enfermos, no se permitía el corte de espigas para comer, no se permitía ningún trabajo, Mateo capítulo 12. Y vamos a ver el último ítem y después continuamos la próxima clase. Representaban el grupo con más autoridad entre el pueblo. Eran influyentes y participaban en la dirección política. O sea, estos fariseos ya tomaron parte de la influencia política. Ya ellos eran hombres políticos. Fueron enemigos acérrimos de las enseñanzas de este aparecido Jesús, de este Mesías que traía un problema, comenzaba a denunciar, comenzaba a traer sobre relieve todas las intenciones oscuras que estos hombres habían adoptado. Comenzaron bien, vamos a decir, ¿no? Comenzaron bien, pero terminaron mal, adorándose a ellos mismos, adorando más la letra que al dador de la letra, Pero también muchos de ellos, muchos fariseos, se convirtieron a Cristo a través de Jesús y a través del Evangelio y de la predicación de los apóstoles. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos. Si el Señor lo permite, ya arrancaremos la próxima clase, o mejor dicho, continuaremos ya con los saduceos y los escribas y el Sanedrín y todo lo demás, analizando un poco el contexto histórico y cultural de los tiempos del Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó. Fue tu gracia.